Me presento, soy el participante de la maestría en Ciencias Sociales para Educación Secundaria Comunitaria Productiva, el profesor Miguel Ángel Condori Quispe. Soy parte de este posgrado desde la gestión 2018 y estamos en la fase de socialización de la propuesta transformadora, ¿ya? No es un proyecto ya ejecutado, tampoco se va a mostrar un producto final. Lo que se quiere es precisamente socializar esta propuesta transformadora y al final recuperar todas las observaciones y sugerencias que puedan tener ustedes. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Quiero agradecer la presencia de la señora directora, la presencia de la representante del convenio, la representante del consejo educativo, el docente de la especialidad y los estudiantes que hacen parte de la comunidad educativa. Entonces, nuevamente muchas gracias. Ha sido una carrera como maestro acá de muchos años. Entonces, considero de que este trabajo tiene que estar en la unidad educativa, ¿ya? Y bueno, ustedes saben la trayectoria que tiene la unidad educativa. Es una unidad educativa con reconocimiento a nivel local, nacional, departamental y nacional, ¿ya? Bien, comenzamos. Muchas gracias. La propuesta transformadora que se va a socializar el día de hoy tiene el título de Mapas conceptuales como una alternativa para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. Nuevamente, esta es una propuesta dentro de la maestría en ciencias sociales para educación secundaria comunitaria productiva. Es un posgrado que se está llevando en la Universidad Pedagógica y es parte de la Unidad Educativa de Villeros Lance. Bien, comenzamos. Para el desarrollo de esta socialización se van a socializar 3 capítulos. El capítulo 1, que hace referencia a la práctica, el capítulo 2, referido a la teorización de la práctica, y el capítulo 3, a la propuesta de transformación, ¿ya? Para su aplicación como herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. Diseñar los instrumentos de investigación que permitan conocer si los mapas conceptuales son usados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Identificar los tipos de mapas conceptuales que pueden utilizarse para la enseñanza de las ciencias sociales. Bien, ¿y por qué es importante realizar esta propuesta transformadora? ¿Por qué es importante realizar este trabajo de investigación? Bueno, partiendo de esta realidad, es que por estos días se sugiere un cambio sustantivo en la forma de enseñanza y aprendizaje. Para ello se proponen nuevos establecimientos, sino la revisión, modificación y conceptualización de los mismos, enlazando con conocimientos ya aprendidos. Es decir, para elaborar mapas conceptuales no es necesario que nosotros aprendamos un contenido nuevo, ya, o que ya existe. El estudiante puede elaborar mapas conceptuales a partir de su propia vivencia, a partir de su propio conocimiento, ¿ya? Es posible ejecutar este proyecto investigativo gracias al consentimiento de las autoridades de la Unión Europea de Danza. La ejecución de esta investigación se asegura por la disponibilidad de recursos humanos, económicos y necesidades educativas de la educación. Como les indicaba, este proyecto ya se lo hizo conocer en la gestión 2019 y ha tenido un visto bueno, ¿no? Porque es un aporte en realidad para, tanto para maestros y estudiantes. Bien, dentro de la metodología y el método, bueno, se está utilizando la metodología descolonizadora y el método de la investigación acción transformadora. Bueno, el capítulo 2, teorización de la práctica. Bien, se ha encontrado una serie de autores que precisamente hablan sobre el uso de mapas conceptuales para la enseñanza de las ciencias sociales en educación regular. Es común encontrar autores que hablan sobre el uso de mapas conceptuales, pero en educación superior. Esa es la dificultad que quizás se ha tenido en este trabajo de investigación. Son muy pocos los autores que hablan sobre el uso de mapas conceptuales para la enseñanza de las ciencias sociales en educación regular. Ha sido un tanto complicado, ¿no? Y laborioso buscar autores que precisamente hablen de este tema, ¿no? Y uno de los que habla sobre este tema en específico es Joseph de Novak, un estadounidense, un pedagogo, psicólogo estadounidense, que habla, por ejemplo, sobre la teoría del aprendizaje significativo de Austin y la relaciona con la aplicación de los mapas conceptuales, ¿ya? Como dice acá,
Estos autores comparten la idea ampliamente aceptada en la investigación educativa realizada durante los últimos años de la importancia de la actividad constructiva del alumno en el proceso de aprendizaje y que consideran que los conceptos y las composiciones que forman estos entre sí son elementos centrales en la estructura del conocimiento y en la construcción del significado. Bueno, es uno de los autores en los que se basa principalmente este trabajo. Se toma a Joseph de Novak, se toma a Ausberg. Ellos hacen mención del aprendizaje significativo, del constructivismo. De cada uno de ustedes como parte de la comunidad educativa, y también le podríamos dar un voto de aplauso al profesor por ser por haber sido parte de nuestra comunidad educativa y ahora está encaminando el trabajo como maestro, direccionándolo a una maestría, ¿no? A un posgrado, ¿no? Entonces, me permito, por favor, a todos los presentes un voto de aplauso para el profesor. Y bueno, con eso también tengo algunas observaciones como tal. Una de ellas es enmarcado a la parte de la presentación, ¿no? La presentación como tal está organizado, tomando en cuenta todo lo que, de acuerdo a la propuesta que está realizando en su cuestionario, entonces está direccionado, ¿no? A una propuesta donde se estaría motivando el proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma más efectiva. Así lo entiendo. ¿Bien? Ahora, eso es en cuanto a la presentación, pero en cuanto al trabajo presentado, se valora la motivación tomando en cuenta que los mapas conceptuales tienen la finalidad de organizar las ideas de una forma objetiva, ¿no? Todo ese trabajo que se ha realizado, ¿no? Durante el procedimiento de enseñanza y aprendizaje en la gestión que he estado presente con los mismos estudiantes, bueno, imagino que se habría dado de una forma motivante. Otro aspecto también que lo veo es que se pueda demostrar qué es lo que también se ha realizado con los mismos estudiantes, porque de un momento a este ha habido muchos cambios y el uso de la tecnología es uno de los que ha modificado la estructura de la enseñanza y aprendizaje encerrado en lo que es una aula determinada, ¿no? Entonces, se ha visto que se requiere de estas otras herramientas tecnológicas, ¿no? Tenemos otras aplicaciones actualmente para la elaboración de los diferentes mapas conceptuales. Y una sugerencia también que puedo realizar es que se pueda tomar en cuenta unos mapas conceptuales donde se pueda visibilizar a partir de imágenes, dibujos, gráficos, ¿no? Que no se limite a lo que es el contenido, que sería el texto, ¿no? Eso ayuda a que el estudiante de cierta forma no se distraiga. Eso es lo que yo puedo percibir de su trabajo. Sí, también pedirle que continúe con la experiencia y que no se quede ahí, más bien que sea un cúmulo de experiencias que se pueda rescatar con la participación de todos los actores educativos que en este momento se encuentran. Eso es lo que podría mencionar. Gracias, señor. Hermana Liz. Profe Miguel, señora directora, señora Mónica, representante del Consejo, profe Alexander, jóvenes señoritas, tengan ustedes muy buenos días. Para mí es una alegría volver a primeramente encontrarnos con el profe Miguel y bueno, ahora con esto del proyecto que veo que continúa en esa elaboración de su propuesta de mapas conceptuales como una alternativa didáctica para el trabajo en el aula.
Entonces, mi sugerencia de manera concreta es que se pueda realizar la conclusión del proyecto con la elaboración del texto educativo para que sea utilizado como guía en el aula y concretamente en nuestra unidad educativa. ¿Por qué hago este aporte y esta sugerencia con lo mismo que usted plantea? Es porque, bueno, primero yo también soy de esta misma especialidad. Cuando era docente yo también presentaba esta misma materia, y es precisamente porque el estudiante puede hacer una lectura crítica, puede hacer un análisis de lo que se lee, puede hacer un análisis del contexto también, porque el texto te lleva también a buscar el contexto y a centrarte en lo más importante, en las ideas importantes. A partir de esas ideas importantes e incluso de esas palabras clave, nosotros podemos armar otro texto. Los mapas conceptuales son una forma de dinamizar, de darle creatividad, es una forma de que se pueda llegar a la persona de manera muy concreta. Con un mapa conceptual no necesitamos escribir mucho. Se dice lo esencial, lo más importante. Pero a lo que yo siempre buscaba, y es también, me imagino, lo que busca el profesor, es que la persona que hace el mapa conceptual o elabora el mapa conceptual, los diferentes que existen, lo pueda explicar con sus propias palabras. Agradecida, profe, con el trabajo que está haciendo y pedirle que esta propuesta se pueda concluir para que esto que un día inició en nuestras aulas con nuestros estudiantes no quede en el vacío, sino que se lleve a cabalidad con la conclusión de este texto que usted menciona y que desde luego va a ser un aporte significativo para la unidad educativa. Gracias, hermano. Señora Mónica. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Toma advertencia y interesante. Buenos días, hermana Daisy, directora, profesor, estudiantes. Interesante porque el mapa conceptual, yo lo hacía desde el colegio, ¿no ve? Mapas mentales, y son concretos lo que me gusta. Que se lo toma acá, digamos, en el colegio con el área de estudios sociales, me parece excelente. Pero también esto me pregunto si irá al examen, se podrá hacer un examen también, digamos, con mapas conceptuales, puede ser interesante. Exacto, es aplicativo. ¿Lo ve? Digamos, está una pregunta y con su mapa conceptual y tal vez el estudiante se va a imaginar y va a dificultades y problemas en la asimilación de conocimientos de los estudiantes en la materia de ciencias sociales. Por eso, ¿no? El estudiante es considerado como el centro de la actividad de aprendizaje, como aquel que construye, reconstruye, amplía y modifica sus esquemas mentales. Actualmente existe una gran cantidad de información que permite acceder a un nuevo aprendizaje y que en variadas ocasiones no son utilizadas ni aprovechadas por maestros y estudiantes. Las ciencias sociales han sido consideradas como una materia de extensa teoría, ocasionando así que los aprendizajes no sean significativos para los estudiantes. Bien, lo que se ha podido observar es que los estudiantes de quinto de secundaria tienen bastante acceso a la información, ya sea por el internet en dispositivos como celulares, computadoras, tablets. Acá la biblioteca tienen bastante acceso a la información. Sin embargo, ellos no pueden asimilar o sistematizar la información que ellos reciben. Bueno, podríamos decir de que ellos se atragantan con la información, ¿ya? No pueden digerir la información. Entonces, lo que se propone es utilizar mapas conceptuales para que ellos puedan asimilar de manera correcta la información y que puedan enmarcarse dentro de la línea de las ciencias sociales, que es el conocimiento sociocrítico, analítico y propositivo. Es algo que caracteriza principalmente a las ciencias sociales.
Bien, entonces luego de este análisis realizado en la unidad educativa, se evidenció que es escasa la utilización de herramientas y estrategias adecuadas para lograr aprendizajes significativos en el área de ciencias sociales, entre ellos el uso de mapas conceptuales. El uso de mapas conceptuales, o también se los conoce como organizadores gráficos, es una alternativa para desarrollar habilidades cognitivas y mejorar la captación de conocimientos. Existe una gran variedad de estos y pueden ser utilizados para representar todo tipo de información. ¿Ya? Entonces, dentro de la variedad de estrategias que se utilizan para la enseñanza de las ciencias sociales, nos estamos enfocando en el uso de mapas conceptuales en específico. ¿Por qué? Porque nos permiten identificar ideas centrales, jerarquizar la información, organizar la información y establecer una gráfica donde el estudiante pueda reconocer rápidamente el contenido. Bien, acá, bueno, vamos a volver a la anterior diapositiva. Acá ya se ha aplicado durante la gestión 2018 y 2019 principalmente el uso de mapas conceptuales con los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, ¿ya? Esto a través de, durante la clase y talleres, ¿ya? En espacios alternos, ¿no? Principalmente en la tarde. Y bueno, se lanzan las siguientes preguntas problematizadoras. ¿De qué manera influye la aplicación de mapas conceptuales como estrategia de didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales en los estudiantes de quinto de secundaria de la unidad educativa de Villaros Lanza? ¿Qué tipo de mapas conceptuales conocen los estudiantes de quinto de secundaria en el área de ciencias sociales de la unidad educativa de Villaros Lanza? Y finalmente, ¿existen diferencias en el uso de mapas conceptuales con los métodos tradicionales de enseñanza, aprendizaje en los estudiantes de quinto de secundaria de la unidad educativa de Villaros Lanza? Entonces, a partir de estas preguntas problematizadoras, nosotros, bueno, mi persona ha identificado, ha elaborado en todo caso, los siguientes objetivos. En el objetivo general, determinar de qué manera influye la aplicación de los mapas conceptuales como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales en los estudiantes de quinto de secundaria en la unidad. Habla sobre la educación descolonizadora, es decir, partir desde nuestros propios conocimientos, pero también se ha recogido el aporte de los estudiantes durante esa gestión. Ya algunos ya los deben conocer, ¿no? A sus compañeros. Se han hecho entrevistas a los estudiantes, a la estudiante Aisha Peretti, al estudiante Melanie Zulcata y al estudiante Fabricio Vázquez, que en esa gestión, ¿no? Opinaban, daban su punto de vista acerca de los mapas conceptuales. La estudiante Aisha Peretti decía, ¿no? Son estrategias de aprendizaje que sirven para entender de mejor manera un tema y podemos identificar las ideas más importantes que nos permiten aprender mejor la materia de ciencias sociales. La estudiante Melanie es una de las estudiantes más destacadas de esa gestión. Señalaba, ¿no? Es técnica de aprendizaje que se utiliza para encontrar el tema central y los temas secundarios. Con los mapas conceptuales podemos entender de mejor manera que con un resumen o incluso cualquier otro trabajo de investigación o para la casa. Y finalmente, el estudiante Fabricio indicaba, ¿no? Es un instrumento que puede utilizarse para resumir un tema y entenderlo de mejor manera. Hacer otros trabajos como dibujos, copiar o resumir se hace aburrido. Eso a mí me ha llamado la atención. Como les indicaba, dentro de las ciencias sociales existen diferentes estrategias, pero nos estamos enfocando principalmente al uso de organizadores gráficos o mapas conceptuales. También decía, en cambio, un mapa conceptual te invita a identificar las ideas claves. También podemos colocar ideas propias. Te enseña a ser simplificado y ser claro con tus ideas. Eso es lo que referían estos estudiantes respecto al uso de mapas conceptuales. Entonces, precisamente, ¿no? Desde mi experiencia en aula, se ha podido ver de que estos estudiantes han asimilado de mejor manera los contenidos de la materia a comparación de otras estrategias, ¿no? Como dibujos, organigramas, resúmenes. Y se ha visto, ¿no? De que ellos ya pueden jerarquizar la información, ya pueden organizar la información y recuerdan de mejor manera todo lo que se avanza en la materia. Bien, dentro de las categorías se han identificado tres principales, las que van a guiar el trabajo. Mapas conceptuales como alternativa para enseñanza de las ciencias sociales, el aprendizaje significativo de las ciencias sociales,
los mapas conceptuales para desarrollar el pensamiento y análisis sociocrítico propositivo en las ciencias sociales. Y ahora sí, nos vamos al capítulo 3, el motivo de esta socialización, el cual nos habla sobre la propuesta de transformación. ¿Ya? Vamos a hablar de los mapas conceptuales. Precisamente, los mapas conceptuales vienen a ser un aporte significativo para la enseñanza de las ciencias sociales. Eso nuevamente quiero destacar. ¿Ya? Y la propuesta transformadora se basa en la elaboración de un texto para profundizar el estudio de los contenidos y la especialidad. Es decir, elaborar un texto basado en el uso de mapas conceptuales para estudiantes de quinto de secundaria, donde maestros y estudiantes puedan utilizar este texto como guía para la elaboración correcta de un mapa conceptual. A veces nosotros asimilamos la idea de un mapa conceptual como simplemente identificar la idea central y alrededor, ¿no? Ubicar los subtítulos a los cuales nosotros consideramos como idea secundaria, pero en cambio no existe un procedimiento que debemos seguir para la aplicación correcta de los mapas conceptuales. Entonces, dentro de esta propuesta transformadora ya se ha ido elaborando, ¿no? Algunos elementos para la construcción de este texto educativo, donde estudiantes y maestros van a poder utilizar este texto como una guía, ¿ya? Para elaborar mapas conceptuales, como les mencionaba anteriormente. Y bueno, dentro del contenido que va a tener este texto, la propuesta que estoy lanzando en este momento, el título va a ser Mapas conceptuales para aplicar en ciencias sociales, guía maestro-estudiante. ¿Ya? Va a constar de una presentación donde obviamente se va a referir de qué trata el texto, el índice, dentro del índice, lo que el contenido del texto va a tener es pasos para elaborar un mapa conceptual. El número 2, simbología de los mapas conceptuales. 3, presentación de un mapa conceptual. En el 4, mapa conceptual para quinto año de educación secundaria comunitaria productiva. Y bueno, nosotros nos vamos a centrar principalmente en la elaboración de los siguientes tipos de mapas conceptuales. Los mapas conceptuales jerárquicos, ¿ya? Los mapas conceptuales sistémicos, los de diagrama de flujo y los de tipo araña, ¿ya? Y este texto también va a cumplir la función de manual para poder elaborar mapas conceptuales de manera manual y de manera digital, ¿no? Tomando en cuenta de que nos encontramos en la actualidad en un contexto donde ya hablamos de la educación virtual o a distancia, entonces es necesario. También en la última parte se está incluyendo ejercicios de aplicación. No solamente el texto va a ser teórico, también tiene que ser un texto práctico. Por lo tanto, a partir de la asimilación y estudio de estos contenidos, la última parte va a tener ejercicios de aplicación, ¿no? Con los contenidos de la materia en quinto de secundaria de manera específica, ¿ya? En los lineamientos del texto, obviamente, va a venir una serie de indicaciones de cómo utilizar el texto. En el diseño de contenidos se encuentran todos los contenidos del quinto de secundaria, ¿ya? Todos los contenidos que se toman en cuenta en este grado, ¿ya? Por trimestre. Anteriormente era por bimestre, pero acá también ha sufrido una modificación, ¿no? Hemos tenido que adaptarlo nuevamente a trimestre, ¿ya? Y en la última parte va a tener un glosario para entender la terminología del texto, ¿ya? A veces hay algunas palabras técnicas dentro del texto que a nosotros nos dificulta poder entenderlo. Entonces, este glosario nos va a permitir entender de mejor manera este texto. Y finalmente, la bibliografía de consulta que va a tener el texto, ¿ya? Bien, hablábamos, ¿no?, de los tipos de mapas conceptuales que va a contener este texto dentro de la propuesta transformadora. Mapa conceptual jerárquico, mapa sistémico, un mapa a partir de diagramas de flujo. Ustedes van a ver que son distintas las características de cada uno de estos mapas conceptuales. Mapas conceptuales bajo el modelo araña. Y bueno, antes de acabar, compartirles también, ¿no?, la experiencia que he tenido dentro de este trabajo.
cuando se desarrollaban las clases con los estudiantes de quinto de secundaria, se tenía que seguir una metodología o una estrategia para la aplicación de estos mapas conceptuales. Entonces, lo que yo personalmente hacía era, a partir de la lectura, las exposiciones de los estudiantes de la misma manera, solo con algunos lo hacen. Tengo una observación, digamos, en un mapa conceptual se debe usar palabras claves, pero en eso habría que trabajar con los estudiantes, no poner muchas palabras, 4, 3, digamos, pero tampoco todo, de ahí tiene que ir ya acordándose, imaginándose, de eso se trata, ¿no es cierto? No sé qué me podría decir, me parece esto muy interesante, el mapa conceptual, me gustaría que sí se aplicara en el colegio, que los enseñara a los estudiantes cómo se hace, cómo es todo concreto, bonito, para que ellos vayan ya asimilando y tengan ya un criterio. Gracias, señora Mónica. Muchísimas gracias. Jorge Alexander. Bueno, nuevamente, reunido con los jóvenes periodistas de la unidad educativa, así también parte del consejo ejecutivo, hermana Daisy Escobillas, la señora directora, María Durán, darle la bienvenida nuevamente al profesor Miguel Condor, colega, con el que hemos compartido unos años aquí en la unidad educativa. Es un gusto y una alegría ver y satisfacción ver a uno de mi especialidad prácticamente ya haciendo el posgrado en maestría. Muchos profesores todavía seguimos en camino de hacer todavía los diplomados, porque no me tengo que trabajar con la maestría, por ejemplo. Bueno, en cuanto a las sugerencias, sabemos que bien que la ciencia social es amplia, ya enfoca la relación hoy en día con muchas materias, ya no nos podemos enfocar solo en historia, sino también se relaciona con distintas materias, psicología, economía, se relacionan con distintas materias, ¿no? Y en cuanto al tema principal que usted enfoca, que son los mapas conceptuales es un resumen prácticamente de un contenido, ¿no? Y este resumen ayuda a la mejor comprensión del estudiante. Pero me gustaría que los mapas conceptuales, como ponía ya, estoy viendo en la ficha de comentario, sería bueno que esté primero enfocado, contextualizado de manera más clara, porque sabemos que la localidad, en el poco tiempo que conocemos los docentes que hemos llegado acá, es una localidad con variedad de estudiantes, con distintas clases sociales, que vienen de distintos lugares, no solo son coloqueños ni afrobolivianos, hay paseños, hay cruceños, inclusive tenemos gente del extranjero que se ha venido a radicar en el país, ¿no? Y esta variedad de estudiantes debemos de enfocar, o debemos nosotros como maestros de tratar de comprender al estudiante con mayor ímpetu, ¿no? También la calidad de los objetivos y mapas conceptuales debe estar apuntada a la enseñanza y aprendizaje de la realidad social de un país. Yo creo que es importante como bolivianos conocer con mayor fuerza lo que se llama nuestra historia a través de este método de enseñanza y aprendizaje que son los mapas conceptuales. Lo que se llama nuestra historia, primero lo nuestro, primero nuestro idioma, nuestra vestimenta, nuestras costumbres. Primeramente enfocar eso con los mapas conceptuales. Y sería bueno que el libro que usted edite, me gustaría personalmente que sea enfocado a la realidad del país, a la contextualización del país, ¿no? Posteriormente, otra sugerencia que le daría, tomar en cuenta, no sé, yo creo que hay autores bolivianos ya que escriben sobre mapas conceptuales, tomar en cuenta a nuestros autores, ¿no? Auswert, por ejemplo, no es un autor boliviano, no estoy equivocado, ¿no? Pero tomar en cuenta tal vez autores, hay textos, libros de autores que no recuerdo muy bien en este momento, que hablan sobre los mapas conceptuales, que son bolivianos. Valorar el producto de nuestra población, así como también cuando usted edite su libro,
yo creo como bolivianos y bolivianas vamos a valorar ese texto porque es hecho por y un producto realizado por un autor boliviano, ¿no? Bueno, eso sería, y sería muy bueno en el aporte del modelo educativo y sociocomunitario productivo, ya que hoy en día también no tenemos que dejar en cuenta que hay muchos programas con los cuales puedes realizar mapas conceptuales y ahí estuvieran entrando con más énfasis las TICs y las TAC, ¿no? Las tecnologías de información, comunicación, estuvieran entrando y aplicar ya con los estudiantes esta parte de la tecnología. Y sería bueno, hermana, también que tal vez la unidad educativa ya cuente de aquí a un tiempo, a un futuro, contar con una plataforma educativa para hacer el uso de estas herramientas tecnológicas que son especialmente elaboradas para los mapas conceptuales. Eso sería en cuanto a las sugerencias. Agradecerte nuevamente, don Miguel, me parece una buena exposición y felicitarle, me agrada, está bien posicionado todo lo demás. Y bueno, felicitarle nuevamente, que tenga muchos éxitos y espero seguir también con un profesor iniciante, así. Solo tengo 5 años de servicio, seguir los mismos pasos que usted está siguiendo, tener una maestría, ¿no? Ese es el sueño de y jóvenes. La vida no acaba aquí, ya les había dicho. La vida se sigue estudiando, se sigue preparando. Si quieres ser mejor, ser una persona sabia, una persona cauta, tienen que seguir estudiando, tienen que seguir mejorando y buscar nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje. Los mapas conceptuales es muy bueno, pero para quien lo sabe, ¿no? Hay estudiantes que tenemos que entender que no asimilan con mapas conceptuales, pueden asimilar con videos, con audios, ¿no? Con el hilo de la historia, pueden asimilar con resúmenes, pero los mapas conceptuales nunca, yo creo que es una de las mejores estrategias que nunca se va a dejar de lado, ¿no? Listo, eso es, gracias. Gracias, profe Alexander. No, precisamente hay cierta dificultad. No todo, existen varios autores mencionados que hablan sobre esto de mapas conceptuales. En el caso de Bolivia, tengo conocimiento de 2 autores, Julio Barragán y Julio César Aristi. El primero es paseño, es un lingüista. El segundo es un psicólogo y es cochabambino. Sin embargo, ellos no hacen referencia al uso de mapas conceptuales para la enseñanza en educación regular. Precisamente ellos hablan a nivel de educación superior. Sin embargo, me parece muy importante su sugerencia, profe, y bueno, ¿no? Esto también es necesario consultarlo con los docentes de especialidad. Por eso es muy importante el aporte de cada uno de ustedes. El aporte de la sugerencia de los estudiantes. Celeste. Gracias. Buenos días, directora Magalí, hermana Francis Sevilla, doña Mónica, profe Alexander, profe Miguel, profe Milenka y a mis compañeros, ¿no? Bueno, el tema de los mapas conceptuales lo puedo ver muy interesante, ya que nosotros mayormente con el profesor que pasamos usamos esa temática de usar mapas conceptuales en la explicación. Yo lo veo más efectivo para poder aprender, mejor, ya como decía mi compañero Fabricio también, que es más abusivo hacer resúmenes y tampoco podemos aprender, a veces lo hacemos los resúmenes por hacer, tampoco entendemos. Y entonces haciendo un mapa conceptual, lo hacemos comprendiendo el tema y dejando en claro bien nuestras ideas. Gracias, Celeste. Omar. Buenos días, hermana. Buenos días, directora. Buenos días, profe. A mí me parece interesante, ¿no?, esta propuesta de transformación y de usar los mapas conceptuales más seguido, ¿no? Porque se comprende mejor y usamos más ahí, entendemos mejor. Jesús. Gracias, hermano Jesús. Buenos días, directora Magalí, hermana Tracy. Para mí sería una buena propuesta sobre el mapa conceptual porque
cada estudiante pueda desarrollar más rápido su actividad y lo puede entender más rápido, porque sin embargo, hacer una teoría o hacer un resumen no lo va a entender muy rápido. Haciendo un mapa conceptual, sí lo va a desarrollar y lo va a entender rápido. Ese sería el trabajo. Gracias. Tal vez igual el aporte. Sí. Primeramente, muy buenos días. Odalis, perdón. Gracias. Sí. Primeramente, muy buenos días, directora Magali, hermana y todos presentes, el profe. Buenos días y compañeros. La verdad me parece bastante interesante esta propuesta y yo pienso que deberíamos de estar de acuerdo con aprender más sobre los mapas conceptuales, pero también teniendo quizás un apoyo, como dijo el profe Alexander, podría ser de videos, a través de videos, ya que varias personas, la verdad, o varios de los estudiantes se aburren, más que todo haciendo resúmenes, leyendo, y a veces hasta ya te da flojera de leer y ya no te da ganas, la verdad, mucho de hacer eso. Pero quizás con un mapa conceptual ya lo ves de una mejor manera, y si más aún el profe te enseña viendo videos, tú lo entiendes mejor el tema. Yo pienso que es eso. Gracias, Odalis. Sí, exactamente, ¿no? Cuando se elaboran mapas conceptuales, no necesariamente puedes utilizar un texto. Puedes hacerlo desde tu experiencia, escuchando un audio, a través de un video. Entonces, me parece excelente, Odalis. Salma. Buenos días, hermana, buenos días, directora, buenos días, compañeros, buenos días, profe, buenos días, señora. Profe, agradecerle por la invitación a nuestros compañeros. Me ha parecido muy interesante, aunque llegamos un poquito tarde. Es muy interesante los mapas porque es muy importante, ya que en todas las materias hacemos mapas conceptuales. Y bueno, en vez de hacer resúmenes, como dijo mi compañera, hacemos a veces por copiar, lo copiamos por copiar. En cambio, en un mapa conceptual ponemos lo que hemos entendido realmente, lo que hemos aprendido, y sería de aprender más los mapas conceptuales, llevar más los mapas conceptuales, porque a veces solamente hacemos un cuadro y ahí lo ponemos lo que hemos entendido y listo, ahí está. Sería más de que nos enseñaran más de los mapas conceptuales, cómo se va a realizar, qué podemos poner, cuántas palabras se puede llevar en un mapa conceptual, porque no se puede llevar todas, solamente son 8 palabras que podemos poner en un mapa conceptual. Y sería mejor más de enseñarnos más los mapas conceptuales. Gracias, Salma. Bien, muchísimas gracias. Entonces, Profe, quisiera anexar algo más. Hermano, sí. Disculpa que tome la palabra, pero tal vez como para referirme a ustedes jóvenes, a veces uno toma a la ligera muchas cosas que desde el aula se les enseña, pero miren, cuando uno hace un mapa conceptual, te conviertes en una persona crítica, dejas de ser una persona superficial, ¿no? Esto de la tecnología, por ejemplo, nos ha llevado a la superficialidad en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, cuando hacemos también un mapa conceptual, practicamos mucho esto de la lectura, y la lectura te da un sinfín de ventajas o de aspectos positivos. La persona que aprende o que le gusta ese arte de la lectura, no solamente va a leer en el aula, o sea, en cualquier momento libre busca estar leyendo. Y miren que a nivel del mundo, Alemania es uno de los países que más lee, y vemos que es uno de los países que más viaja, porque es que a través de la lectura uno conoce el mundo, recorre el mundo, ¿no? Mejoras tu forma de hablar, mejoras tu ortografía. O sea, son muchas las ventajas que te da el leer. Y para hacer un mapa conceptual, o por lo menos para empezar a aprender a hacer mapas conceptuales, tienes que leer. Entonces las ventajas son innumerables. Entonces, seguramente en el área del lenguaje, en las otras áreas sociales y demás,
nos van forjando un poco a que tengamos que hacer lecturas, pero háganla y háganla con todo cariño y van a ver que cuando lleguen a la universidad van a decir, ah, el profesor Miguel tenía razón, ah, la profesora Aurora tenía razón, porque es bien importante. Cuando ya llega a la universidad, a ti te van a dar un libro y te van a decir, necesitamos un mapa conceptual de este libro o un resumen de este libro en una hoja. Y si ya nosotros tenemos esa práctica o ese arte de hacerlo siempre, va a ser más complejo. De lo contrario, va a ser más fácil. De lo contrario, sería muy complejo. Entonces, es importante estas cosas que aparentemente son muy pequeñas, pero son muy significativas. Eso quería argumentar y fortalecer a las opiniones que hemos dado, profe. Entonces, nuevamente, gracias. Y chicos, a poner en práctica esto también. Disculpa que tome de nuevo la palabra. Sí, no, es interesante, digamos, esto de los mapas conceptuales, ¿no es cierto? Pero para hacer una presentación con mapas conceptuales, o sea, las presentaciones también deberían estar, digamos, sugiero, ¿no? Para que tenga más idea, digamos, sea con mapas conceptuales, digamos, un título problemático, ya un mapa conceptual, digamos, o sea, para las próximas presentaciones, ¿no? Y ahora acerca también lo que decía el profesor de los autores bolivianos. Mira que creo que eso aquí también me había sabido, lo he escuchado. Pero sí me parece muy interesante, digamos, tomar en cuenta los autores que tenemos acá nacionales. Tal vez usted, como dijo, no haya mencionado dos, está uno en La Paz y uno en Cochabamba. Pero en las tesis también se puede poner entrevistas, digamos, con otras personas que tengan experiencias y cómo les ha ido, digamos, y poner al autor, ¿no? Porque es muy interesante también tomar otros autores acá. No autores, sino personas que tengan experiencia, que ya están, digamos, aplicando este método en sus colegios también aplicados. Sí, claro, exacto. El modelo es justamente se habla de producir, ¿no? Entonces nosotros también podemos convertirnos en autores. Gracias. ¿Algún aporte más? ¿Bien? Bueno, un momento. ¿Sabe, profe? ¿Podría realizar también una observación a todo este trabajo y también la participación de los estudiantes que me permite dar otro enfoque más de su trabajo? Cuando se propone un trabajo, normalmente es con un objetivo bien enmarcado, ¿no? Y el objetivo es apoyar en el aprendizaje específicamente del estudiante. O sea, que su aprendizaje tenga un valor donde en un tiempo posterior pueda reflejar lo que ha entendido, lo que ha aprendido, lo que ha adquirido. Entonces, lo que veo en este caso, si hay la posibilidad de incorporarlo, ¿no? Ver la forma de motivar al estudiante a que pueda conocer más de lo que él considera como límite. Direccionar al estudiante. Por ejemplo, esto es lo que es directamente coroico, ¿no? Cuando hablamos de coroico, lugar cálido, lugar donde se puede conseguir absolutamente todo, no hay limitación en el hecho de conseguir algún alimento, fruta, ropa, no sé. Entonces, puedes conseguir todo. Y al mismo tiempo puedes considerar otros aspectos y particularidades de este entorno, ¿no? Pero ¿qué más podría traer? Si sabemos algo más de su historia, si sabemos qué produce, si sabemos cuál es la visión de la persona, del habitante de Coroico, ¿no? Si vamos indagando más sobre de lo que es Coroico, de lo que es la población de Coroico, vamos enterándonos más de sus costumbres y demás. Entonces, yo considero, profe, como sugerencia, es permitir que el estudiante visibilice más de lo que puede ver. Y eso se puede dar a través de la lectura, a través de
cómo se puede dar otro tipo de estrategias, métodos donde el estudiante pueda ser inducido a que pueda visitar un determinado texto. Puede ser de que de pronto se pueda ver la forma que de ese texto, al dar una lectura, no necesariamente puede ir a ver, que le pueda dar todo el detalle necesario de lo que es ese lugar. Y cuando el estudiante se encuentra motivado, empieza a identificar las ideas centrales. Cuando identifican las ideas centrales, ellos ya pueden deducir qué es lo más importante que el autor quiere que entienda. Entonces, yo creo que para que los mapas conceptuales sean efectivos, se requiere motivar al estudiante y direccionar su aprendizaje desde un inicio. Ahí, cuando existe, ¿y ahora qué hago en un mapa conceptual? Es que no debo poner mucho texto. ¿Eso por qué se genera? Porque no está encontrando las ideas centrales. Yo creo, en ese caso, es que al estudiante debemos motivar y direccionar a que identifique la idea central de lo que el autor quiere que identifiques. De acuerdo a eso, también, como ya hace un momento le estaba mencionando, entonces ya se puede incorporar todo lo que es la estrategia de los mapas, todo tipo de aplicaciones, como le decía, entonces ya es mucho más, menos difícil y también estaríamos incentivando principalmente a lo que es la lectura y bueno, con eso estaría finalizando la participación y darle a conocer lo que puedo detectar de toda su exposición y de la participación de todos los actores educativos. Muchas gracias, Magali. El trabajo es sumamente extenso, ¿no? Pero hemos tratado de simplificar en el tiempo, porque entiendo que también dentro de la gran agenda que tiene la unidad educativa, yo estoy muy agradecido que se haya sacado un tiempo para mí. Y bueno, en una próxima oportunidad vamos a dar a conocer la integridad de todo el trabajo, es sumamente amplio. Como les indicaba, esta es una propuesta que va a recoger todas las sugerencias y que va a ser sistematizado, ¿no? Y se va a ver en un producto final, el cual es la elaboración del texto. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias de todo corazón. Para mí ha sido una alegría nuevamente volver acá a la unidad educativa. Me siento en casa, soy sincero, los contextos son totalmente diferentes en ciudad y en provincia realmente se siente esa calidez, no solamente con los colegas, también con los estudiantes y la misma comunidad, y yo me he sentido realmente muy bien recibido y bueno, con ese sentimiento me voy muy alegre por su participación y bueno, más adelante, ¿no? El compromiso de volver y dejar un texto. Yo quiero que mi texto esté acá en la biblioteca. Qué bien, Muchísimas gracias nuevamente y de todo corazón que les vaya muy bien y gracias, ¿no? Y a cuidar nuestra salud, todavía estamos en este tema de la enfermedad y esperemos salir muy pronto y volver a la normalidad, ¿no? Como antes. Muchísimas gracias nuevamente a todos.